Bendiciones para todos mis hermanos y amigos en este momento. Doy gracias al Padre por la oportunidad que me permite una vez más. Bueno, en este corto vídeo quiero dirigirme a todos ustedes porque veo que hay sed y hay hambre de saber muchas cosas. Y quería hacer esto porque hay personas que con todo, con sinceridad, con todo el deseo de aprender, de saber del porqué de las cosas, por qué ahora se pronuncia de esta forma y por qué se pronuncia ahora y se dice otra cosa. Si yo aprendí otra cosa, cuando nací, me dijo alguien, cuando nací ya yo aprendí esto, ¿por qué razón ahora me vienen con otra cosa? Entonces, de acuerdo a la versión que nos trajeron, ¿verdad? Tenemos la versión Reina Valera 1960. En esta versión 1960, o sea 1909, sea Dios habla hoy, sea la Nácar Colunga, sea la Scofield, sea la Thompson, cualquiera Biblia, todas vienen de la versión Reina Valera que ahorita le vamos a mostrar. Entonces, hay algo interesante que dependiendo la traducción que tú tengas, así vas a aprender. Yo creo que tú cuando naciste, algunos fueron católicos de nacimiento y allí cuando los llevaban a la iglesia católica, ahí el padre, el sacerdote católico, les enseñaba acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando llegaste al cristianismo, quizás saliste del catolicismo y llegaste al cristianismo, sea dualista, adventista, trinitario, o pentecostal, o etcétera, etcétera, tomaste una Biblia porque le preguntaste quizá al pastor, a tu líder, le preguntaste qué Biblia debo comprar. Algunos te dijeron, no, compra la Thompson, compra la Scofield, compra la Reina Valera. Y todas esas Biblias exactamente tienen una traducción, porque eso es una traducción, y en esa traducción, Reina Valera, vas a encontrar los mismos nombres. Por ejemplo, estamos hablando de los nombres de los personajes hebreos, y vas a encontrar los nombres como los encuentra en todas las Biblias que vienen del latín, todas las Biblias que vienen del latín. ¿Por qué te digo que de las Biblias que vienen del latín? Porque directamente no teníamos herramientas, es decir, no teníamos Biblias traducidas directamente del hebreo al español. Y eso es lo que ha ocasionado el choque hoy día, porque muchos, cuando nosotros decimos Yahshua HaMashiach, automáticamente, ¿cómo así? Es que no es Yahshua, es Jesús. Entonces, eso ha ocasionado en muchas personas que quedan confundidas, pero quiero decirle esto y quiero hacerlo a manera de información, a manera de claridad, de aclararle un poco, que de acuerdo a la versión que aprendimos que él se llamaba Jesús, ¿cierto que sí? Y que este Jesús fue el que nació ahí en Belén, de acuerdo a la versión Reina Valera, ¿verdad? Nos dice todo esto. Toda esta información la encontramos en las Biblias españolas, que vienen exactamente del latín, como decía. Entonces, de acuerdo a la versión, así predicamos, así anunciamos, así el pastor todos los domingos nos enseñó y todavía aún hasta el día de hoy siguen enseñando con esta Biblia, con esta versión. Y pues las personas pues dicen, no, así se llaman. Yo desde que nací, como me dijo una tía, no, yo nací y escuché a mis padres que me dijeron que era Jesús y aquí muero, ya muero creyendo que es Jesús. Claro, porque es que de todas maneras, pues hacen exactamente 150 años, le decía yo, hacen 150 años exactamente nació el nombre Jesús. Y no tiene más, no tiene más. De acuerdo a la misma historia, lo podemos buscar, lo podemos corroborar. Esto no es para pelear, para discutir, sino que la misma historia nos muestra algo tan sencillo y tan verdadero. Entonces, de acuerdo a esta Biblia, se predica en todas las iglesias del mundo, en todas las iglesias cristianas, y se muestra el nombre Jesús. Todo esto hace parte de lo que la misma escritura dice. También el padre hablando con un hombre le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo así? La serpiente tipifica algo del mal, no tipifica el bien, tipifica el mal, tipifica a Hasatán, tipifica al enemigo. Y esto así de esa manera también iba a ser levantado en cierta forma. ¿Cómo? Te lo voy a explicar de otra forma. La vida de José, cuando tú lees Génesis, Bereshit, capítulo desde el 37 en adelante hasta el 49, y que en estos días precisamente estamos entrando en estas para allá del conocimiento verdadero, aleluya,
aquí hay algo interesante en todo esto, y es que así como José le cambiaron su nombre, lo llamó Faraón y le dijo, no te vas a llamar de aquí en adelante, no te vas a llamar José, porque no quiero que tú vayas a gobernar con ese nombre, te vas a llamar Safenat Panea. Y con el nombre de Safenat Panea gobernó Egipto y todos los que iban allá le decían, Señor Safenat Panea, necesitamos grano, necesitamos que usted nos ayude, necesitamos, por favor, nuestras familias están llorando. ¿Cuántas personas no llegaron llorando ante Safenat Panea? Y Safenat Panea los socorrió. No fue diferente cuando llegaron sus verdaderos hermanos, que él los reconoce y él les dice, traigan a estos hombres a mi casa, a comer a mi casa, los puso en orden a comer, pero los puso en otra mesa. Eso significa que el Todopoderoso, así también, así como hizo José, el Todopoderoso también está haciendo lo mismo. Te pone a comer, sí, te da bendiciones, te sana, sí, cuando lo llamas con el nombre de Jesús, te sana, te da bendiciones, te da muchas cosas, pero llegará el momento en que si tú quieres saber y eres escogido del Padre, así como José hizo con sus hermanos, porque los probó en cierta forma, metiéndole una copa para ver cómo reaccionaban ellos con su hermano menor, la escritura muestra allí, léalo, Génesis capítulo desde el 37 en adelante, es muy hermosa esa historia. Y cuando le muestra, nos dice la escritura que él está viendo la reacción de ellos y ellos daban la vida por Benjamín. Ahí en ese momento se da él cuenta que ellos habían cambiado, que ya ellos no tenían tanto rencor, que no le hacían a su hermano menor como le hicieron a él, que lo vendieron. Y entonces es donde él se le descubre a ellos y él les dice exactamente, yo sé su hermano. Eso quiere decir también que el Todopoderoso, cuando tú llegas a él se muestra a ti, porque la vida de José es simbología de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach, no, el nombre de él no se ha dado a conocer a todo el mundo, porque la escritura misma también lo dice, que solamente su pueblo conocerá su nombre, no todo el mundo, solamente su pueblo conocerá su nombre. Entonces, aquí hay algo interesante y es que él se le revela. Cuando llegamos a Jesús de Nazaret también, le preguntamos, Jesús de Nazaret, ¿tú te llamas así? Y el mismo Padre nos muestra. Unos nos mostró a través de las acciones, nosotros, por ejemplo, en esta versión Reina Valera 1960, pero cuando yo comencé a leer capítulo 1, 21, me di cuenta y comencé a analizar donde dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo sus pecados. Le pregunté a mi madre, tenía 8 años de edad, y le pregunté, madre, si él se llama Jesús aquí, ¿cómo se llama ya? Y bueno, gracias le doy al Padre porque hoy tenemos una versión directamente de los textos hebraicos que vienen exactamente de los textos hebreos al español, para así de esa manera decir exactamente las cosas como fueron. No exactamente como el traductor de traductor de traductor de copia de copia de copia a otros idiomas, cambió el sentido y cambió los nombres diferentes. Entonces, por ejemplo, el que nació allá en ese lugar donde hoy se le conoce como Belén, no se llama Belén, se llama Beilehem. Es un nombre que está compuesto de dos palabras. Bei significa casa y Lehem, lo que conocemos acá como pan, es decir, la casa del pan, es donde Yahshua HaMashiach nace. Y esto es algo importante porque debes conocerlo. ¿Quién era él? Él era un judío, era un hebreo, él no era colombiano, él no era español, él no era americano, él no era inglés, él no era francés, él no era griego, él no era romano, él era hebreo y hablaba hebreo, ese era su idioma. Por lo tanto, cuando Mateo nos registra, y acá tenemos ya la versión ya un poco más corregida, Mateo capítulo 1, verso 21, lo que leí yo cuando tenía 8 años de edad, dice, y ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahoshua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque realmente pues él era hebreo y así se llama. Y como lo dice el mismo carta a los hebreos, porque Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En la versión dice Jesús de Nazaret, pero esa es la gran diferencia de tener una versión que viene exactamente del latín, viene del griego, y una versión que viene directamente del hebreo, porque el personaje es hebreo, no se puede
no se puede españolizar al personaje, no se puede latinizar al personaje porque el personaje no era latino, el personaje era hebreo. Y algunos que saben de esto saben que lo que estoy diciendo es cierto. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a la versión que tú tengas, así vas a aprender. Hay que desaprender muchas cosas para que puedas aprender. Entonces, ¿de dónde se sacó la versión Reina Valera? Hombre, se sacó de la Biblia del Señor Casiodoro de Reina, del señor Casiodoro de Reina del año 1569. Esta versión, la versión del oso, de esta versión del oso. Y aquí no dice Jesús, en esta versión no dice Jesús. Y también de dónde se sacó la Reina Valera, se sacó también de acá de la Biblia del señor Cipriano de Valera del año 1602. Y aquí tampoco dice Jesús. ¿Cómo así, hermano? ¿No dice Jesús? No, no dice Jesús, porque el nombre Jesús no existía. ¿Cómo se lo muestro? Vamos a mostrárselo para aquellos, los pequeñitos, los hermanos que con mucho, por ejemplo, querían saber exactamente si eso es cierto o no. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se llamó Job? Oye, Job no se llamaba Job, se llamaba Job, porque, miren, exactamente, le voy a colocar aquí, no sé si se alcanza a ver en letras grandes, mire, Job. ¿Por qué exactamente se llamaba Iod? Hombre, porque la J no existía. Y así todos los nombres que lleven J no existían. Por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? No se llamaba Jeremías. Y Jeremías, de acuerdo al español, te estoy mostrando que la J no existía. Y Yesayá, por ejemplo, Yesayá y Jeremías, vamos a ponerlo aquí en letras grandes para que lo veas. Aquí lo puedes mirar. Y Jeremías, ¿verdad? Entonces, la J no existía. Por ejemplo, estamos aquí en el libro del Evangelio de nuestro Señor Iefu. Aquí está en letras grandes. Iefu Cristo, según San Ioán, porque la J no existía. Ahí está, yo no sé si lo puedes ver. Ioán, porque la J no existía. Entonces, ¿de dónde sacaron el nombre Jesús? Solamente tiene 150 años. Esta también dice lo mismo, perdón, disculpe. Esta también dice lo mismo, ¿verdad? Tampoco no existía la letra J. Por ejemplo, de acuerdo a esta Biblia, para los que se bautizan en el nombre de Jesús, de acuerdo a estas dos Biblias, a la Biblia de Reina Valera, que es español, escuchen, español, de estas dos Biblias, Kefa, a que conocemos como Pedro, acá el español, ¿verdad? Pedro, Simón Pedro, de acuerdo a estas dos Biblias, él sumergió a la gente en el nombre, Hechos 2, capítulo 2, 38, dice, id y haced penitencia y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jefus el Cristo, dice aquí, Jefu. Entonces, para un pentecostal que se bautice en el nombre de Jesús, esto le va a patinar, porque en estas dos Biblias no dice Jesús, dice Jefu. ¿Por qué? Porque no existía el nombre Jesús. El nombre Jesús solamente tiene 150 años. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón? Entonces me dicen algunos, es que yo le pido en el nombre de Jesús y él me da. ¿Por qué? Porque, como le estaba diciendo, Safenat Panea, él, a quien el nombre original de ese personaje de Safenat Panea, nada más y nada menos que era José. Pero él respondía, ¿por qué? Porque el faraón le colocó ese nombre. También el sistema colocó el nombre de Yeshua, le colocó Jesús de Nazaret. ¿Por qué él responde? Hombre, porque el sistema, es decir, la Iglesia Católica Romana, le colocó ese nombre y él no responde. Nuestro Padre es buenísimo. Y alguien dirá, ay, pero es que yo recibí el Espíritu Santo y recibí de Dios, he recibido de todo. Y la gente habla así, ¿verdad? ¿Cierto? Pero esto es algo importante que tú lo conozcas, que el Padre te responde por eso, por lo que tú sabes. Pero si realmente tú sigues buscando un poquito más, te vas a dar cuenta exactamente que él no se llama así. Solamente su pueblo sabrá su nombre. Así como José sacó a todos los egipcios que estaban en su casa y le dijo, salgan de aquí porque voy a hablar con estos señores. Y así de esa manera les reveló quién era exclusivamente él. Así que este video para ustedes, mis hermanos, no se confundan. Yahshua HaMashiach es el verdadero Elohe y la vida eterna. Yahshua HaMashiach dijo, y será predicado este evangelio del reino
para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lucas, que era discípulo de Pablo, Pablo se sumergió en el nombre de Yeshua, tenemos mucho texto para mostrarlo, él le predicó también a Lucas y lo sumergió en el nombre de Yeshua, y Lucas registra en el capítulo 24, verso 47, dice, y que se predique en su nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Yeshua, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. En Jerusalén me da mucha pena, pero allá no usan un nombre español diciendo Jesús, no, allá se comenzó en el nombre de Yeshua. Así que la escritura es clara y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. No dice traduzcan el nombre y lleven el nombre. Al contrario, el apóstol Pablo a los romanos, quienes hicieron todo ese invento de cambiarle el nombre, en Romanos capítulo 10, léaselo desde el verso 12 en adelante, el Yahshua HaMashiach a través del Ruach HaKodes que estaba en Pablo, él le dice, es que el mismo eloge de los judíos es el mismo también de los griegos, es el mismo. Por eso, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo lo van a invocar? ¿Cómo pues invocarán aquel del cual no han oído y cómo creerán si no hay quien les predique? La gente no va a pronunciar el nombre de Yeshua, los creyentes nunca van a pronunciar el nombre de Yeshua. Si tú como líder, que yo sé que vas a ver este video, si tú como pastor no lo predicas, no lo enseñas, tienes que enseñarlo. Y también sumergirlos en el nombre de Yeshua, porque si no lo haces estarás faltando a la palabra del Todopoderoso. Tiene que predicarse en su nombre. Y vino un nombre del cielo, ese nombre no se dijo en español, se dijo en lengua hebrea, y en lengua hebrea también le habló a Shaul, le dijo, Shaul, Shaul, ¿quién eres, Adón? Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Levántate y ve al lugar donde se te debe decir, ve a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Tú tienes que entrar a la ciudad y así tienes que entrar a la ciudad del gran rey y aquí se te dirá lo que debes hacer. Y ciego, sí, ciego vas a entrar. Así como Shaul entró ciego, se le dijo qué tenía que hacer y Ananías le dijo, le colocó las manos y le dijo, hermano Saulo, hermano Shaul, así lo encontramos, hermano Saulo, lo encontramos aquí. Él no le dijo hermano Saulo, le dijo, hermano Shaul, ají Shaul, el Adonai que se te apareció en el camino, te ha mostrado, te ha escogido para que lleves su nombre en presencia de los reyes, de los hijos de Israel y de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que este nombre también se lo enseñó a Lucas, bien, y por eso Lucas lo recalca, que sea predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. Así que, pastores, por favor, todos ustedes, a predicar el nombre de Yahshua HaMashiach y díganle a la gente, ya hay versiones, y ustedes cómprenlas también, ya hay versiones directamente del hebreo, de los textos hebraicos. Escuche bien, de los textos hebreos hay ya versiones directamente con los nombres originales porque los nombres propios no se traducen porque si se traducen pierden su sentido y pierden su significado. Así que no se pierdan de la grande bendición que tiene de conocer a Yahshua HaMashiach. Ah, pero es que es lo mismo, Jesús y Yahshua, eso es lo mismo. No. O para usted es lo mismo, pero no es lo mismo. Yahshua HaMashiach te bendiga. Él te ama y te quiere dar más profundidad de su palabra. Pronúncialo así, si él nació así. El mismo que subió es el mismo que vendrá. ¿Quién fue el que subió? Subió un judío. Se llamaba Yeshua. Con ese mismo nombre vendrá. Ustedes están esperando a Jesús y muchos están esperando a Jesús. Les va a venir Jesús porque el sistema le va a dar a Jesús. Pero no el Jesús verdadero. No exactamente a Yahshua HaMashiach el que va a venir. El que va a venir va a ser aquel engañador. Porque el mismo Yahshua dijo, vendrán muchos en mi nombre. Él nunca se llamó Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos engañarán. ¿Cuántos están engañados? Millones. Ah, eso es imposible que solamente un poquito tengan la verdad. Sí, bíblicamente cuando usted lo busca, bíblicamente en muchas partes bíblicas, todo el pueblo estaba confundido y solamente uno tenía la verdad. Usted no ha leído la escritura. Léalo y verá cómo todo el pueblo estaba confundido. Así es. Igualito lo mismo de hoy, todos están confundidos, pero es necesario que se levante un Elías y le diga, hay un solo, ya es nuestro Salvador, ya es nuestra fortaleza, ya es nuestro Elohim, ya. Por eso en el Salmo 102, verso 18, hay una profecía para ti, que se ha escrito esto para la generación venidera, que el pueblo que está por nacer alabará
allá. Bendiciones para ti, un abrazo en el nombre de Yahshua HaMashiach.